Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está en boca de todos y que tiene como protagonistas a dos estrellas muy queridas, Bar Arduk y Elçin Sangu. ¿Se imaginan lo que pasó cuando un video de disculpas se volvió viral en todas las redes sociales? La historia comenzó cuando los rumores sobre una supuesta tensión entre Bar Arduk y Elçin Sangu empezaron a circular en la prensa de espectáculos. Ambos han sido protagonistas de grandes éxitos televisivos y su química en pantalla siempre fue celebrada por millones de fans. Sin embargo, en las últimas semanas, diferentes medios aseguraban que algo no estaba bien entre ellos. Fue entonces cuando Bar decidió enfrentar la situación de manera pública y grabó un video de disculpas dirigido especialmente a Elçin. El video se difundió rápidamente en Instagram y Twitter, donde en pocas horas alcanzó millones de visualizaciones. En las imágenes se puede ver a Bar, con un tono serio pero a la vez vulnerable, diciendo, Elçin, sé que mis palabras recientes no reflejaron el respeto y la admiración que tengo por ti. Me equivoqué y te pido disculpas de corazón. Tú no merecías pasar por esto. Estas frases bastaron para que sus seguidores reaccionaran con miles de comentarios de apoyo, mientras otros especulaban si la disculpa tenía un trasfondo mucho más personal. Elçin Sangu, por su parte, respondió poco después a través de un mensaje en sus historias de Instagram. Con un aire calmado, escribió, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos. Gracias Bar por tus palabras. Esta respuesta fue interpretada por muchos como un gesto de reconciliación y madurez, lo que generó aún más expectación entre los seguidores. Las redes sociales no tardaron en encenderse con mensajes de fans que recordaban la gran pareja que formaron en la pantalla. Comentarios como, así se habla Bar, qué caballero, y Elçin, eres un ejemplo de elegancia y fuerza inundaron los hilos de conversación. Incluso algunos usuarios se atrevieron a preguntar si esta disculpa abriría la puerta a futuros proyectos en conjunto, alimentando la ilusión de volver a verlos compartiendo escenas inolvidables. Según fuentes cercanas, la decisión de Bar de grabar el video no fue improvisada. Amigos del actor revelaron que llevaba días reflexionando sobre cómo enmendar la situación y que finalmente optó por hacerlo de manera pública, para demostrar sinceridad y transparencia. Quiero que todos sepan lo mucho que valoro a Elçin, no solo como colega, sino como ser humano, afirmó en un fragmento adicional del video. Mientras tanto, algunos medios internacionales también se hicieron eco de la noticia, destacando cómo un simple gesto puede transformarse en un fenómeno viral. Portales de espectáculos en España y América Latina señalaron la gran cantidad de reproducciones y la velocidad con la que el video se convirtió en tendencia global. Expertos en redes sociales aseguran que la autenticidad de las palabras de Bar fue la clave para generar tanta empatía en la audiencia. La situación se transformó en un auténtico fenómeno mediático que parecía no tener fin. Cada nuevo comentario de los seguidores, cada artículo de la prensa internacional y cada publicación en redes sociales alimentaba aún más la conversación en torno a la disculpa de Bar y la respuesta de Elçin. Lo interesante era que el tema ya no se limitaba a sus carreras como actores, sino que comenzaba a adquirir un matiz cultural. Se hablaba de cómo las figuras públicas deben asumir la responsabilidad de sus palabras y del impacto positivo que tiene reconocer un error de manera honesta. En este sentido, algunos expertos en comunicación señalaron que el gesto de Bar podía convertirse en un ejemplo a seguir dentro del mundo del espectáculo. En un ambiente donde la imagen lo es todo, mostrar vulnerabilidad y pedir perdón públicamente puede ser un acto de valentía, comentó una especialista en relaciones públicas entrevistada por un medio turco. Asimismo, destacó que la reacción de Elçin, serena y empática, demostraba una gran inteligencia emocional, lo cual fortalecía aún más su figura pública. A medida que pasaban los días, programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar el episodio. Panelistas debatían sobre si este tipo de gestos eran genuinos o simplemente estrategias de marketing. Sin embargo, los seguidores de ambos actores no tenían dudas, lo que habían visto era una muestra real de respeto mutuo.
De hecho, en foros y páginas de fans comenzaron a circular mensajes pidiendo que productores de cine y televisión los reunieran nuevamente en un proyecto. El entusiasmo no se limitó al público. Varias marcas reconocidas, al ver el impacto mediático de la reconciliación, consideraron la posibilidad de invitarlos a protagonizar campañas conjuntas. La unión de sus nombres se convirtió en un símbolo de reconciliación y madurez, atributos muy valorados en el mercado actual. Rumores sobre posibles contratos publicitarios empezaron a aparecer en revistas especializadas, aunque ninguno de los representantes de los actores confirmó dichas versiones. El fenómeno también llegó a las universidades. En algunas facultades de comunicación y sociología se organizaron charlas para debatir sobre el caso, poniendo especial énfasis en cómo las redes sociales potencian situaciones personales hasta convertirlas en temas de interés global. Profesores y alumnos coincidían en que la clave estaba en la autenticidad. Cuando un mensaje se percibe como sincero, puede generar un efecto dominó que trasciende fronteras. Por otra parte, la prensa comenzó a rescatar momentos pasados de la relación profesional entre Barr y Yeltsin. Clips de sus escenas más memorables volvieron a viralizarse, acompañados de comentarios nostálgicos que recordaban la magia que compartieron en pantalla. Estas publicaciones sirvieron como recordatorio del impacto que habían tenido juntos y reforzaron la expectativa de que tarde o temprano volverían a compartir un proyecto. No faltaron, sin embargo, voces críticas. Algunos periodistas argumentaban que el hecho de que la disculpa se hiciera pública respondía a la necesidad de controlar la narrativa mediática, más que a un verdadero arrepentimiento. Otros se preguntaban si era sano que cuestiones personales se debatieran en foros tan masivos. Pese a estas críticas, la mayoría de la opinión pública se mantuvo en una postura favorable hacia los protagonistas. En paralelo, los propios actores comenzaron a recibir mensajes de colegas de la industria que aplaudían su madurez. Algunos incluso compartieron públicamente su apoyo, destacando la importancia de la empatía y la reconciliación en un medio tan competitivo. Este respaldo fue clave para consolidar la percepción positiva del gesto. Con el paso de las semanas, la conversación fue evolucionando hacia una reflexión más amplia. Muchos usuarios en redes sociales aprovecharon el tema para hablar de sus propias experiencias personales, compartiendo historias de reconciliación, disculpas y segundas oportunidades. De esta manera, lo que comenzó como un video viral se transformó en un movimiento de diálogo y aprendizaje colectivo. El futuro de Barr Marduk y Yeltsin Sangu en la industria sigue siendo incierto, pero lo que es innegable es que este episodio los ha unido de una forma inesperada ante los ojos del público. Quizás nunca se sepa si la disculpa dará lugar a una nueva colaboración artística, pero lo que ya quedó grabado en la memoria colectiva es la lección de humildad, respeto y humanidad que ambos ofrecieron a millones de personas. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, esta noticia que está dando tanto de qué hablar. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que esta disculpa abrirá las puertas a una nueva colaboración entre Barr y Yeltsin? No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias más impactantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.